mis hermanitos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Hablaremos acerca de la única iglesia que fundó Jesucristo. Es muy claro al respecto. Vamos a verlo claramente. Antes que nada, es un hecho indiscutible que Jesús fundó una sola iglesia. El pasaje de San Mateo es muy claro al respecto. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateos capítulo 16, versículo 18. Así que Jesús ya fundó su iglesia hace casi 2000 años. Esto no quiere decir que algún día no se le pueda ocurrir la idea de fundar otra iglesia. Para mí lo importante es saber que Jesús hace casi 2000 años ya fundó su iglesia y que por mi parte yo quiero pertenecer a ella hasta la muerte. ¿La iglesia que fundó Cristo llegará hasta el fin del mundo? Algunos dicen, es cierto que Jesús fundó una sola iglesia, pero esta se acabará pronto por la mala conducta de sus miembros. Ahora la única iglesia verdadera es la mía, porque el fundador de mi iglesia fue enviado por Dios mediante sus sueños y visiones. Pero la respuesta es que esto es falso. En realidad, Jesús no dijo que su iglesia pronto se acabaría, sino que llegaría hasta el fin del mundo, superando todos los obstáculos. Escuchemos lo que dijo Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Mateos capítulo 28, versículo 20. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Mateos capítulo 16, versículo 18. Es decir, habrá problemas, dificultades, traiciones, pero nadie ni nada logrará destruir esta iglesia fundada por Cristo. Ni el judaísmo, ni el paganismo del Imperio Romano, ni los falsos discípulos de Cristo, ni los gobiernos, ni los ateos, ni la masonería, ni las sectas, ni Satanás en personas. La iglesia que fundó Cristo llegará hasta el fin del mundo. No dijo Jesús, si se portan bien, estaré con ustedes, pero si se portan mal, los voy a abandonar y fundaré otra iglesia mejor, mediante sueños y visiones. Nada de esto. Jesús fundó una sola iglesia, y esta llegará hasta el fin del mundo. Si otro quiere fundar otra iglesia, que lo haga, pero no vaya diciendo que es la iglesia de Cristo. Tenga el valor para decir, esta es mi iglesia. La Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús y llegará hasta el fin del mundo. En el momento actual, frente a una gran cantidad de grupos que se consideran iglesias de Cristo, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Es decir, la que fundó Jesús personalmente cuando vivió en este mundo y que cuenta con todos los poderes que Cristo entregó a Pedro y a los apóstoles como pastores de su iglesia. Sin duda, tiene que tratarse de una sola iglesia y no de muchas, como hay actualmente. Entre todos los grupos que se consideran cristianos, solamente uno podrá decir, yo soy la verdadera iglesia que fundó Cristo personalmente y llegará hasta el fin del mundo. Solamente en mí se encuentran todos los medios de salvación que Cristo estableció para sus discípulos. Solamente mis pastores cuentan con todos los poderes que Cristo entregó a sus apóstoles. Solamente yo tengo la garantía de llevar intacta y sin errores el evangelio que Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Pues bien, ¿cuál es esta iglesia? Es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la única que arranca desde Jesús, la única que puede demostrar su antigüedad hasta llegar a los apóstoles y al mismo San Pedro, el jefe de ellos. Sobre este punto no existe ninguna duda. Tenemos millares y millares de documentos que lo comprueban. Pues bien, tenemos la lista de los papas, que son los sucesores de San Pedro. El primer papa fue San Pedro, el segundo fue San Lino, el tercero fue San Anacleto o Cleto, el cuarto fue San Clemente, etcétera, etcétera, hasta llegar al papa actual. Al contrario, todos los demás grupos de hermanos separados tendrán a lo menos 100, 200, 300 o poco más años de existencia. ¿Cómo podrán afirmar que son la iglesia que fundó Cristo? Hermano, ¿permites que te haga una pregunta? ¿Has pensado alguna vez en los orígenes y los actuales jefes de tu iglesia? Estoy seguro que
Los que te hicieron cambiar de religión te hablaron muy bonito sobre Cristo, pero no te dijeron nada acerca de los orígenes y la historia y los jefes actuales de su religión, mientras te hablaron mal de la Iglesia Católica. ¿Te has preguntado el por qué? Sencillamente quisieron aumentar su grupo, sin manifestar ninguna preocupación por la verdad de las cosas. Y esto está mal. Antes que nada, Jesús nos envía a ser sinceros y a no tratar de engañar a nadie. Tú me dirás, una vez que cambié de religión, me arrepentí, me entregué a Cristo y me sentí muy bonito. De acuerdo. Siempre que uno se arrepiente de sus pecados sinceramente, según sus conocimientos y sus capacidades, Dios le perdona y le da su paz. Pero no es este el problema. Lo que Jesús vino a traer a este mundo es mucho más amplio. Es como comparar una comida de un pobrecito que con 2 taquitos se siente satisfecho, con otro que cuenta con una gran variedad de platillos sabrosos. En esto consiste la diferencia entre la Iglesia Católica y los demás grupos cristianos. El problema no está en lo que tiene de bueno, sino en lo que les falta. En realidad, solamente la Iglesia Católica posee la plenitud de la verdad y de los medios de santificación. Basta echar un vistazo a los distintos grupos cristianos para que uno fácilmente se dé cuenta que a un grupo le falta una cosa y a otro le falta otra cosa. Uno afirma algo y otro afirma todo lo contrario. Ni modo. Así es cuando cada cual quiere buscar la verdad por su cuenta y no acude a la única iglesia que fundó Jesús y está encargada de llevar el evangelio a todo el mundo. Una iglesia visible. Para la mayoría de los evangélicos dicen, la iglesia, cuerpo místico de Cristo, no se puede identificar con ninguna entidad eclesiástica en particular, sino que se compone de todos los que hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los católicos, la iglesia que fundó Jesús es precisamente la Iglesia Católica. En realidad, entre todas las iglesias que existen actualmente, es la única que ha llegado hasta Cristo. Las demás tuvieron otros fundadores. La iglesia es inseparable de Cristo, porque Él mismo la fundó sobre los 12 apóstoles, poniendo a Pedro como cabeza. Juan capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. No se puede aceptar a Cristo y rechazar a la iglesia. Dijo Jesús: el que recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo capítulo 10, versículo 40. Como el Padre me envía a mí, así yo los envío a ustedes. Juan capítulo 20, versículo 22. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo capítulo 18, versículo 17. La iglesia es la continuación de Cristo en el mundo. En ella se le da la plenitud de los medios de salvación, entregada por Jesucristo a los hombres, mediante a los apóstoles. La iglesia es la base y el pilar de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Es el lugar donde más se manifiesta la acción de Dios, el instrumento principal para la llegada de su reino a este mundo. Así que es un error ponerse a fundar nuevas iglesias o querer escoger la iglesia que más le agrade a uno. La verdadera iglesia ya la fundó Cristo y no existe otra igual. Por lo tanto, aceptar a Cristo significa aceptar su iglesia, la iglesia y el reino de Dios. El mensaje de Jesús tiene como centro la proclamación del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es un nuevo mundo en el cual Dios es el rey, que actúa con justicia. Ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia, y a los pueblos con fidelidad. Salmos capítulo 96, versículo 13. Por lo tanto, es un mundo sin opresión. Isaías capítulo 65, versículo 17 hasta el 25. Isaías capítulo 11, versículo 69, donde se vive la fraternidad. Ahora bien, la iglesia representa la semilla y el principio de este reino, que va más allá de sus límites visibles, puesto que la elección de Dios se desarrolló también en el corazón de los hombres que viven fuera del ámbito visible de la iglesia.
Bajo este aspecto, pertenecen al reino de Dios también personas de buena fe que por ignorancia están metidas en alguna secta, o personas de buena voluntad que ni aceptan a Cristo como Salvador por no conocerlo suficientemente. Estas personas de hecho pertenecen al reino de Dios, luchan para que éste se consolide siempre más en el mundo, y ciertamente Dios los va a salvar. También sobre este punto hay divergencias entre los católicos y ciertos grupos de hermanos separados, que confunden el reino de Dios con sus sectas o con sus iglesias entendidas como la reunión de todos los que aceptan a Cristo como Salvador. Para ellos, los que no creen en Cristo, aunque sea sin culpa, no pueden salvarse ni pertenecer al reino de Dios, y esto presenta un verdadero absurdo, fundado sobre una actitud completamente fanática, que no tiene en cuenta el amor de Dios y su gran libertad a la manera de intervenir a la historia humana. Una iglesia de santos y pecadores. En la misma Biblia se habla de la iglesia como de un campo, donde crece trigo y hierba mala. Mateos capítulo 13, versículo 24 hasta el 30. En la primitiva comunidad cristiana, guiada por los mismos apóstoles, había muchos problemas e infidelidades, con cosas de mentiras. Hechos capítulo 5, versículo 1 hasta el 11, de inmoralidad sexual. Primera de Corintios capítulo 5, de chismes, por las cuales los apóstoles tuvieron que establecer los diáconos. Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el 7, de envidias. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 hasta el 4, etcétera, etcétera. Entre los mismos apóstoles, ¿no hubo un Judas que traicionó a Jesús y llegó a ahorcarse por soberbia? ¿No hubo un Pedro que negó a Jesús por miedo y después se arrepintió, siguiendo como jefe al frente del grupo de los apóstoles y de todo el rebaño de Cristo? Juan capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. ¿Por qué entonces tenemos que extrañarnos si en la iglesia de Cristo de ahora y de todos los tiempos encontramos buenos y malos, santos y pecadores, en todos los niveles? ¿Acaso en el antiguo pueblo de Dios hubo puros santos? El fariseo y el publicano. El pretender una iglesia de puros santos es una grave tentación que ha dado origen a muchas sectas, que después se llenaron de pecados y llegaron a desintegrarse. En efecto, ¿dónde están ahora las innumerables sectas que se formaron durante el primer milenio de la iglesia? Todas desaparecieron. A este propósito, es oportuno recordar la parábola del fariseo y del publicano. Lucas capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. Hay que desconfiar mucho de los que pretenden ser santos como el fariseo y desprecian la iglesia católica, porque en su seno hay pecadores. Acordemos de que el pecado más grave no es la borrachera o la prostitución, sino el orgullo, el sentirse bueno y despreciar a los demás. Y este fue el pecado de los fariseos, aferrados a su cumplimiento de la ley y cerrados a la verdad, por lo cual no reconocieron al Mesías. El ejemplo de la familia. Además, la iglesia es como una familia, y como en cada familia hay de todo. Hermanos que se portan bien, hermanos que se portan mal, y hasta los mismos papás pueden tener defectos. Pues bien, ¿qué pasaría de un hermano que dijera: puesto que en mi hogar hay muchos problemas, me voy a vivir a la casa del vecino, donde hay pura paz y tranquilidad? Sin duda, no estarías de acuerdo con su actuación. En efecto, en lugar de ayudar a resolver los problemas de su familia, con su decisión los aumentaría más. Y es lo que está pasando con muchos católicos. En lugar de ayudar a resolver los problemas que existen dentro de la iglesia, los abandonan y después hacen todo lo posible para seguir sacando a otros. Y esto está muy mal. Así que nunca se te ocurra a ti hacer algo parecido. Y si ya lo hiciste por ignorancia, orgullo o malos consejos que te dieron, arrepiéntete de una vez y regresa a la única iglesia que fundó Cristo personalmente cuando vivió en este mundo y que nunca se acabará. Acuérdate, cometer errores es humano, perseverar en ellos es diabólico. Confianza en Cristo. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice la Biblia:
Yo por mi parte, prefiero mil veces confiar en Cristo, que fundó la Iglesia Católica y le aseguró que iba a durar hasta el fin de los tiempos, que en otros hombres que fundaron otras iglesias. Según ellos, Jesús no tuvo el poder para cumplir con su promesa de que su iglesia duraría para siempre, hasta el último día. Mientras ellos sí que tienen este poder, ellos se consideran más poderosos que Cristo, puesto que sus iglesias nunca van a desaparecer. Pasarán los siglos, surgirán y desaparecerán las sectas, pero la Iglesia Católica, la única iglesia que fundó Jesús, seguirá siempre adelante, entre problemas, éxitos y fracasos, hasta el día en que Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo menos, esta es mi fe inquebrantable en Cristo y en la iglesia que Él fundó y a la cual me siento orgulloso de pertenecer. Esto es todo, mis hermanitos, espero que les haya gustado, les deseo lo mejor y muchas bendiciones de Dios. Hasta luego, los quiero mucho.